Y para ir concluyendo, vamos a hablar de las políticas comerciales por sectores en Singapur. Seguidamente pasamos a las conclusiones. Así, en resumen, a nivel de manufacturas, es un sector que ha presentado reducciones considerables. Ahí, por ejemplo, en el 2012 pasó de un aporte al PIB de casi un 20% al 2016 con un 18%. Es decir, ha habido una reducción en el sector de manufacturas. Varias razones, pero todas llegan a una central que nos menciona el examen de políticas comerciales, y es que los fabricantes de las industrias manufactureras han ido evolucionando, trasladándose a brindar más servicios, digamos, complementarios que creando o produciendo los bienes per se. ¿A qué me refiero con esto? Que los fabricantes de las industrias manufactureras se han enfocado más en brindar, por ejemplo, servicios de diseño de productos, de investigación de productos, o en el tema de equipos, por ejemplo, se menciona que ha habido más labor de mantenimiento y reparación de máquinas que creación de máquinas. Entonces hay esa distinción o esa migración, digamos, de crear un bien a más bien ofrecer un servicio para comercializar ese bien. El gobierno, ¿qué dice ante esto? Que hay incentivos fiscales para el sector. ¿Y para qué sirven? En resumen, para que el sector no desaparezca ni presente disminuciones, digamos, graves para el país. Entonces hay todo un incentivo fiscal e incluye bonos para industrias locales y extranjeras que quieran permitir el desarrollo en este sector. Algo interesante y una comparación con Costa Rica, que cuando llegó la recuperación después de la crisis del 2008 financiera, Costa Rica y Singapur vieron una ventana de oportunidad en el ámbito de manufacturas, por supuesto, en cuanto a fabricación de productos o equipos médicos. Por su parte, Singapur se especializó en el tema de fabricación de productos biomédicos, ingeniería de precisión, y Costa Rica en general, pues con empresas locales algunas y multinacionales como AO, como Chita Medicals y pues todas las grandes que conocemos que ya están en el país, se dedicó en general a trabajar en fabricación y mantenimiento de equipos médicos. Entonces no es un caso igual, pero es algo, digamos, similar, en que ambos países vieron una oportunidad, digamos, para trabajar equipos médicos en manufacturas. Muchos beneficiarios a nivel de incentivos que ya les mencioné, entre ellos la parte de ingeniería de precisión, de electrónica, ingeniería de transporte, industrias en general de manufacturas. Ahí al lado les colocamos unos ejemplos, pues investigando post examen de políticas comerciales, cuáles empresas se han visto beneficiadas con esos incentivos que les mencionaba. Entre ellas empresas de mecatrónica, de alimentos, incluso empresas textiles han sido parte, digamos, de la recepción de estos bonos e incentivos. Y al final, pues la industria aeroespacial se ha explotado muchísimo últimamente. Ya, pues obviamente se menciona algún tema de iniciativas en el examen de políticas comerciales que ya hoy en día ya son producto de esas incentivos, y que ya hoy en día se le considera a Singapur incluso como un clúster a nivel de manufactura aeroespacial. A nivel de servicios financieros, lo principal, mencionar que es el sector de servicios, uno de los sectores de servicios más relevantes y más grandes a nivel de país. Es uno de los principales centros financieros del mundo, ha tenido muchos premios, por ahí colocamos algún ejemplo, pero ha tenido muchos premios. Ha representado casi el 13% del PIB al finalizar el examen de políticas comerciales. Como ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional en 2013 le hizo un programa de evaluación del sector financiero, y en resumen lo que decía era que pues el servicio financiero de Singapur cumple con todos los requerimientos y con toda la estructura, digamos, de regulación y legal para ofrecer servicios financieros óptimos, lo cual pues potenció mucho este sector en el país. Existe la Autoridad Monetaria de Singapur, que pues en resumen es la que supervisa todo el tema de la banca, las sociedades financieras, las leyes de valores y todo el conglomerado de actores financieros, bancos y pues entidades financieras locales y extranjeras dentro de Singapur. Y junto con el plan de incentivos para el sector financiero, también, así como hay incentivos y bonos para la parte de manufactura, los hay para el sector financiero, y se regula a través de este plan por medio de la MAS. A nivel de seguros, importante mencionar que es el segundo componente del sistema financiero de Singapur en cuanto a activos. Por ahí se registra en el examen de políticas comerciales que tuvo un valor de casi 200.000 millones de dólares singapurenses, lo cual ahí les coloqué, que representa casi el 50% del PIB en el periodo analizado del examen.
una ley de seguros que no ha sido única en el tiempo, sino que pues se ha digamos, reinventado en algunas ocasiones. Digamos, respecto a esta ley, lo que se menciona es que así como llegaron empresas nuevas de manufacturas pues, y de servicios, también llegaron al país empresas externas a nivel de regulación de seguros. Entonces la ley no contemplaba pues, regulaciones en cuanto a empresas extranjeras versus nacionales y cómo iban a operar a nivel legal. Entonces se hizo toda una reestructuración en el reglamento de seguros, que es como lo principal que se menciona. A nivel de telecomunicaciones, mencionar que aunque es un sector que no aporta tanto al PIB, es uno de los sectores que más se le ha invertido a nivel país por su crecimiento. De ahí, por ejemplo, pues representa casi el 8% del PIB, genera, bueno, millones de ingresos. Como dato interesante, el periodo de políticas comerciales que se analizó, Singapur ocupó el lugar número 19 de 167 economías en el índice de desarrollo de telecomunicaciones y pues aumentó un poco más en los años posteriores. Muchos proveedores que analizamos a nivel de servicios de línea fija, que aquí se incluye proveedores de internet, de telefonía y mixtos, que en general son Singapore Telecommunications, StarHub Limited, NetLink Trust y la red de banda ancha nacional, que si lo queremos ver como ejemplo, es como el ICE en Singapur, es digamos la entidad más grande por medio de la cual se regulan las otras empresas proveedoras de telecomunicaciones grandes, chicas y extranjeras y locales. Actualmente hay más de 20 proveedores de servicios de internet a través de la NBN, que es esta red de banda ancha nacional, y algo importante es la Autoridad de Desarrollo de la Infocomunicación, que pues en resumen se encarga de establecer toda la infraestructura, las políticas y la reglamentación en Singapur en materia de telecomunicaciones. Los servicios postales es el sector que enfrentó, digamos, un reto más grande que los demás sectores por las pérdidas que tuvo a nivel de esto es servicio postal físico, ¿verdad? No es digital. Entonces, la ley de servicios postales tuvo que cambiarse porque básicamente hubo una disminución bastante grande en todo el periodo de análisis de las políticas comerciales. Ahí les coloqué en el cuadro. Podemos ver un descenso desde que inició el examen de políticas hasta que finalizó. Pues al final quedaron solo 629 millones de unidades vendidas de sellos postales, entonces pues sí va en picada. Entonces tiene que ver esto con un tema de la llegada de la tecnología y la digitalización al sector de servicios postales, que pues poco a poco obviamente se fue cambiando esta ley de servicios postales y Singapur fue emigrando poco a poco hacia un servicio postal más digital y más tecnológico y no tanto físico. Hay 4 titulares actualmente con licencia para operar en servicios postales, que son Ascendia Singapore, DHL, Singapore Post y esta última WMG, que pues es la más antigua y fue una de las más afectadas por todo el tema de la disminución de este volumen que les mencionaba a nivel de servicios postales. El transporte marítimo, junto con el aéreo, son los transportes más relevantes a nivel de servicio de transporte en el país. El marítimo representa 7% del PIB, emplea a muchas personas, representando casi el 5% de la fuerza laboral de Singapur. Es el transporte más relevante. Vamos a ver que tienen varios premios, varias iniciativas a nivel global que lo hacen un sitio estratégico de paso de mercancías pues, y de buques y de transporte marítimo muy relevante. Existe una política marítima que a través del Ministerio de Transporte pues es la que regula toda la competitividad de Singapur y pues es la que lo ha colocado como un centro marítimo internacional y un puerto de transbordo pues digamos con altos estándares de reconocimiento a nivel global. En un análisis post examen de políticas vimos que es un puerto muy estratégico y tiene una ubicación conveniente, caso parecido al de Panamá y Costa Rica, que en Singapur su puerto no solamente beneficia a esos 3 países que colocamos ahí, sino que pues, es ya casi contrato con la ASEAN, que ahí debajo lo coloqué de hecho, que había una iniciativa de hacer un mercado único de transporte marítimo con la ASEAN, que se colocó como iniciativa en el examen, pero que ya post examen se concretó, lo cual pues potenció aún mucho más la escala digamos de acceso marítimo y de comercio marítimo de Singapur. La Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur, la MPA, junto con el Ministerio de Transporte, pues son los que regulan todo el tema legal de infraestructura y de regulación marítima en Singapur.
Y datos interesantes del puerto es que pues por él pasan al año casi 150.000 buques con casi 2,5 millones de toneladas de materia prima al año, y que se encuentran en la lista blanca de los regímenes más importantes marítimos en el mundo. El transporte aéreo, bueno, es uno de los sectores con mayor demanda de inversión. El aeropuerto de Changi es el que más se le ha invertido, ya que pues tiene la mayor capacidad de vuelos y de carga pues de pasajera. Alcanzó un récord en el 2015 bastante alto de 55.4 millones de movimientos de pasajeros, que si lo comparamos con Costa Rica pues es exponencial, porque Costa Rica nada más reportó casi 2 millones, entonces vean la gran diferencia, y por eso pues se incentiva también el transporte aéreo en Singapur. Fondo de Desarrollo de Aeropuerto de Changi y la Autoridad de Aviación Civil son las entidades reguladoras encargadas de todo el tema de transporte aéreo. Hay una red de acuerdos bilaterales que tiene Singapur con más de 130 países, y importante, tiene 60 acuerdos de cielos abiertos Singapur con otros países, que esto pues es prácticamente quitar o disminuir todas esas barreras que puede haber al transportar pues carga y personas a nivel aéreo. Entonces es un comercio muy abierto que tiene a nivel aéreo Singapur, y las principales aerolíneas que tiene Singapur, que se las colocamos en lista de mayor importancia a menor importancia. A nivel de los servicios jurídicos, pues en resumen, es un régimen liberal al ejercicio de la profesión jurídica del campo del derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden trabajar firmas legales tanto de Singapur como extranjeras, y puede haber también empresas jurídicas mixtas, que esto es pues un consolidado de una firma pues de abogados extranjeros con una firma de abogados nacional. Entonces, en resumen, vemos que la ley de abogacía y consejo de conducta profesional es más permisiva que la de Costa Rica, por lo menos a nivel de colegio de abogados. Ellos pues reciben, o digamos colocan menos trabas en recibir firmas legales externas y que trabajen pues a nivel local. ¿Qué hacer para poder ejercer? Bueno, hay un reglamento muy largo. En general tienen que haber cursado 3 años de práctica legal, tienen que haber estudiado en una universidad de Singapur o reconocida por Singapur en el exterior, y ejercer, pues tener su título para poder ejercer, además de una lista pues también muy grande, digamos, de requisitos ya de la industria. Puede existir una empresa jurídica mixta, que ya les mencioné lo que significa. Y a nivel de contabilidad, hay, digamos, varios elementos importantes. Se le denomina la ley de contadores, y existen varios organismos de reglamentación, entre ellos la Autoridad de Reglamentación Contable y Empresarial, el Comité de Supervisión de Contadores Públicos, son los que tienen a su cargo digamos, toda la parte de inscripción de contadores públicos y de reglamentación de la profesión de contador per se público. Entonces también tiene que ver con la inscripción y reglamentación de otras entidades públicas. Por ejemplo, lo que les mencionaba ahora, si viene una empresa legal de afuera, extranjera, también tiene que pasar por aquí. En general, para formar parte del área de servicios de contables de Singapur, se deben considerar varios elementos. Hay una lista muy larga, pero pues en resumen, tener digamos títulos de aptitud que sean obviamente relacionados a la contaduría, siendo estos o formados estos a nivel local, a nivel nacional, o una universidad o escuela pues de contabilidad afuera de Singapur, pero avalada por Singapur. Eso es muy importante y lo mencionan varias veces. A nivel de empresas de contabilidad pública, sociedades de contabilidad de responsabilidad limitada, básicamente que tienen que ser avalada por estos dos órganos, principalmente por la ley de contadores, y sociedades anónimas de contabilidad pública se pueden dar, pero tiene que ser por lo menos 2/3 de los directores deberán ser contadores públicos. Si la sociedad tiene 2 directores, uno de ellos tiene que ser contador público para que haya ese balance, digamos, que estipula Singapur. En resumen, esto es, y pasamos a las conclusiones.